Le informo, diputada presidenta, que existe quórum lugar por existir mayoría de diputados presentes. Asimismo, hago constar la ausencia justificada del diputado José Gómez Pérez y la acreditación de los compañeros diputados Flavio Obdulio Fonseca Robles, Jorge Salvador Álvarez López, Madrid Gwendolí Vargas Paredes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. En virtud de que nos encontramos la mayoría de las diputadas y diputados que integramos estas comisiones unidas, se declara formalmente instalada la reunión y, por lo tanto, válidos los trabajos que se lleven a cabo. Solicito a la vicepresidencia dé a conocer el orden del día y lo someta a su aprobación. Con mucho gusto, atiendo su encargo, diputada presidenta. Reunión de las Comisiones Legislativas Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con régimen interno y prácticas parlamentarias. Sala de Comisiones Generales Oaxaca Calderón, miércoles 4 de septiembre de 2024, a las 10 horas. Orden del día, registro de asistencia, declaratoria del quórum, aprobación del orden del día. Punto número 1, lectura, discusión, aprobación en su caso del dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Punto número 2, clausura de la sesión. Atendido su encargo, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada vicepresidenta. Leído lo que fue el orden del día, solicito al área de tecnologías, abre el sistema de votación electrónica. Se cierra el registro de votación electrónica. Le informo, diputada presidenta, que se ha registrado por unanimidad de votos a favor. Cumplido su encargo, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada vicepresidenta. Antes de iniciar con el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría tenga a bien informar las observaciones y propuestas remitidas por la Secretaría General en los términos del artículo 98 bis del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso respecto de la iniciativa que hoy se dictamina. Informó a los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales con régimen interno y prácticas parlamentarias que la Secretaría General del Congreso ha dado a conocer que no se recibieron registros a través de la plataforma digital de Parlamento Abierto respecto a la iniciativa que hoy se dictamina. Cumplido su encargo, diputada. Gracias, diputada secretaria. Para continuar con el primer punto del orden del día, relativo al dictamen con proyectos de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno al Interior del Congreso, solicito a la Secretaría de lectura al presente dictamen con proyectos de referencia. Con gusto, atiendo su encargo, diputada presidenta. Honorable Comisión Legislativa, a las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso, presentada por la diputada Jessica Vilene Torres Fregoso. El Poder Legislativo del Estado de Nayarit se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado, dentro del cual la Asamblea Legislativa es el órgano de mayor jerarquía, quien a su vez cuenta con órganos representativos del gobierno interno, por un lado, las del orden político y administrativo. Estas son las comisiones de gobierno,
y la Diputación Permanente, y por el otro, las encargadas de las actividades legislativas. Estas son la mesa directiva, las comisiones ordinarias, especiales y los grupos parlamentarios. En ese contexto, en el orden de las actividades legislativas, este Poder Legislativo cuenta con comisiones ordinarias, cuyos órganos colegiados internos tienen por objeto conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas, así como presentar iniciativas con carácter de dictamen y comunicaciones presentadas a la Asamblea, dentro del procedimiento legislativo que establece el ordenamiento interno del Congreso. Actualmente, el Congreso cuenta con 24 comisiones ordinarias legislativas, encargadas del desahogo de los asuntos que son presentados ante la Asamblea Legislativa, mismos que son turnados a estas comisiones, a estas mismas en razón de su competencia, tal y como lo dispone el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Las comisiones ordinarias y especiales deben constituirse dentro de los primeros 30 días naturales de inicio del ejercicio constitucional de la legislatura, y sus miembros durarán en su encargo todo el periodo constitucional, con la salvedad que disponga el reglamento para el gobierno interior del Congreso. La Comisión Legislativa de Asuntos Migratorios, Gestoría Social y Grupos Vulnerables es competente para conocer de los siguientes temas: los que tengan por finalidad la atención a las peticiones de los particulares o cualquier organización social formule al Congreso; los relacionados a las organizaciones, ejecución y supervisión de los servicios de coordinación de gestoría social del Congreso, siempre que tales asuntos deben desahogarse ante la legislatura; los asuntos relacionados con políticas públicas, relacionados con la protección de grupos vulnerables. En materia de legislación, los temas relativos a la protección de los grupos vulnerables. Sin embargo, dado el impacto de la migración en nuestro país, particularmente en Nayarit, es necesario e imprescindible que se cuente con una comisión legislativa que atienda de forma exclusiva aquellos temas relacionados con la migración. Los flujos migratorios son complejos de estudiar debido a las condiciones particulares que cada uno de ellos. Es decir, hay personas que migran por cuestiones laborales, económicas, pero también hay un aumento sustancial de personas que se encuentran huyendo de su lugar de origen por situaciones de violencia social, guerra o temores fundados de su vida, de que esté en peligro y no les puedan garantizar la protección necesaria en su país de origen. Lo que en México les da el derecho de ser solicitantes de la condición de refugiados o personas con necesidad de protección internacional. En aumento de la migración global y los problemas en los países, sobre todo en los países donde abundan las y los inmigrantes, han hecho que el tema sea de prioridad para los diferentes países del mundo. De igual forma, las diferencias culturales, religiosas, de lengua, así como la falta de documento migratorio que acredite una legal estancia, ocasiona que las personas migrantes y sujetas de protección internacional sean víctimas de discriminación. De acuerdo con el diagnóstico de movilidad humana en Nayarit, la entidad forma parte de las regiones tradicionalmente expulsaron de personas migrantes, del mismo modo que Guanajuato, Jalisco, Michoacán, entre otras entidades, lo cual ha llevado a que se generen vínculos transnacionales entre ellas y algunos estados y regiones de Estados Unidos. En este caso, en particular, estos vínculos responden a que ciertas entidades dentro de los Estados Unidos también se llevan a cabo tipo de actividades agrícolas que caracteriza a Nayarit, que es el cultivo de la caña y el tabaco, por lo que hay movilidad temporal de personas entre ambos países. La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011 implicó la modificación de 11 de sus artículos, teniendo una enorme repercusión en el sistema jurídico mexicano. Ahora existe una concepción más amplia de los mismos. Por ejemplo, los dos primeros párrafos del primer incorporan el término de derechos humanos, supliendo el de garantías individuales, que implica mucho más que un cambio de palabras, la concepción de lo que las personas gozan de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. La interpretación conforme que debe hacerse con esas disposiciones. El principio pro persona, la obligación de todas las autoridades de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad.
Por otra parte, se obliga al Estado a prevenir, a investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos cuando ocurran. La inclusión expresa de la obligación que tienen las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, como la es la promoción de los derechos humanos y tenerlos como eje de actuación, debe entenderse como un elemento clave para prevenir su violación. Desde el punto de vista jurídico, los derechos humanos nacen de la dignidad intrínseca del ser humano. Esto significa que deben ser disfrutados por todas las personas sin distinción con el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, entre otras. La Real Academia de la Lengua Española define como vulnerable a quien puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Así, siempre que una persona se encuentre en condiciones en virtud de la cual pueda sufrir algún tipo de daño, está bajo una situación que le enfrenta a la vulnerabilidad. Por tanto, la vulnerabilidad es un estado de riesgo al que se encuentran sujetas algunas personas en determinado momento. Esta tiene su origen en la noción de riesgo, es decir, en la probabilidad de que ocurran de determinados acontecimientos no previsibles que puedan generar consecuencias negativas significativamente sobre ciertas personas o comunidades, aumentando incluso su peligrosidad en virtud de su magnitud, frecuencia, duración e historia, lo que condiciona el estado de vulnerabilidad. Por ello, es importante identificar aquellos aspectos que colocan a ciertas personas en una situación de vulnerabilidad. Y una vez identificados, es imprescindible establecer medidas de discriminación positiva o acciones afirmativas que aseguren que se les otorgue trato igualitario mediante disposiciones específicas orientadas a protegerlos. No se trata, como podría parecer, de beneficios legales superiores a los de la población en general, sino de medidas determinadas estratégica y temporalmente que les garantice igualdad y equidad frente a quienes se encuentran en indefensión, en desigualdad, logrando con ello que un justo equilibrio exista entre las estructuras sociales. El principio de no discriminación debe, por tanto, incluir la defensa del tratamiento diferenciado, sin olvidar el valor de la igualdad. Esto quiere decir que no solamente implica el derecho a un trato homogéneo, no excluyente, sin distinción o restricción arbitraria, que permita a toda persona ejercer sus derechos y libertades fundamentales y le asegure libre acceso a las oportunidades disponibles, sino que debe además garantizarle la aplicación de un tratamiento preferencial temporal hacia ella o su grupo de adscripción si es necesario para reponer y compensar daños históricos y o la situación de vulnerabilidad en que se encuentre, en virtud de prácticas discriminatorias en su contra. Derivado de lo anterior, estas comisiones unidas sostenemos que la independencia de la Comisión de Gestoría Social y Grupos Vulnerables es fundamental para garantizar un enfoque especializado en la protección y promoción de los derechos humanos de aquellos que se encuentran en situaciones de mayor riesgo. Esta independencia asegura que las medidas de protección y acciones afirmativas necesarias para estos grupos no se confundan con otras agendas legislativas, sino que se implementen con la atención que exigen las circunstancias de vulnerabilidad. Así, se fortalece el compromiso del Estado de garantizar la igualdad y la equidad, cumpliendo con sus obligaciones constitucionales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Asimismo, estas comisiones unidas coincidimos con la propuesta de la diputada iniciadora respecto a la necesidad de que las comisiones legislativas de gestoría social y grupos vulnerables y de asuntos migratorios tengan independencias entre sí. Dicha medida legislativa asegura su correcto funcionamiento, pues permite que cada comisión opere con un alto grado de autonomía y enfoque en los temas específicos. Además, se destaca la importancia de dotar a las referidas comisiones con facultades claras y separadas,
permitiendo que éstas se encarguen de los asuntos que le competen de manera específica y eficaz. Por otro lado, al garantizar que estas comisiones operen de manera independiente, se garantiza el estudio de los temas legislativos, cuenten con un enfoque técnico y especializado, lo que es crucial para el correcto funcionamiento de una comisión legislativa. Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo al análisis realizado en la iniciativa que nos ocupa, quienes integramos las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, coincidimos con el fundamento lógico y jurídico que se sustenta la misma. No obstante, se realizaron adecuaciones de técnica legislativa que en nada modifican la intención de la legislatora, por lo que acordamos el siguiente proyecto que tiene por objeto reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Único, se reforman las fracciones 20, 22, 23 y 24. Se adiciona una fracción 25, todas de los artículos 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Nayarit. Único. Se reforman las fracciones 20, 24, se adiciona la fracción 25, todas de los artículos 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Segundo, la Comisión de Gobernación de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit procederá a realizar la proposición de acuerdo que modifica a su similar que determina la integración de las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la 34ª legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, a fin de que sean integradas las comisiones legislativas, materia del presente decreto, dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los 4 días del mes de septiembre del año 2024. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputada Marisol Contreras Pérez, presidenta. Diputada Juana Natalie Tiscareño Lara, vicepresidenta. Diputada Marisol Sánchez Navarro, secretaria. Diputado Rodolfo Pedrosa Ramírez, vocal. Diputado Luis Enrique Miramontes Vázquez, vocal. Diputada Georgina Guadalupe López Arias, vocal. Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, vocal. Diputado Diego Cristóbal Calderón Estrada, vocal. Diputado Salvador Castañeda Rangel, vocal. Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. Diputado presidente Ricardo Parra Tiznado. Vicepresidenta diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño. Secretario diputado Jesús Armando Vélez Macías. Vocal diputada Adriana Elizabeth Aro Oliveros. Vocal diputado José Gómez Pérez. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada secretaria. Damos la bienvenida a la diputada Jessica Vilene Torres Fregoso, iniciadora de la propuesta. Una vez dada la lectura, se abre el registro de oradores para su discusión en lo general. Se le concede el uso de la voz al diputado Flavio Obdulio Fonseca Robles. Buenos días. Con el permiso de las y los integrantes de las comisiones legislativas, saludo a los medios de comunicación, así como al público que sigue los trabajos de esta reunión. El día de hoy decidí acreditarme en estas comisiones, ya que se analiza un tema importante para las y los migrantes. Sin duda, la propuesta presentada por mi compañera, la diputada Jessica Torres, marcará un antes y un después de los trabajos legislativos al interior de este Congreso. Lo señalé cuando la iniciativa fue presentada y hoy lo reitero. Con estas reformas a la legislación interna del Poder Legislativo, garantizaremos que las voces y las propuestas de las personas migrantes sean analizadas
por una Comisión Legislativa de Asuntos Migratorios. Por ello, quiero reconocer el trabajo de las y los integrantes de estos órganos colegiados, ya que con este dictamen refrendan su compromiso para seguir impulsando temas a favor de los grupos vulnerables de Nayarit. De antemano, adelanto mi voto a favor en la próxima sesión de pleno, donde discutiremos este proyecto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Jessica Vilene Torres Fregoso. Hola, muy buenos días. Saludo con mucho gusto a todos los integrantes de las comisiones que el día de hoy están aquí reunidas, a todas las personas que nos acompañan, los medios de comunicación. Creo que es muy importante que ya se haya tenido esta reunión donde van a poder discutir, donde seguramente se va a hacer un dictamen positivo que vamos a poder estar votando en pleno. Para que esto sea posible, necesitamos una mejor y más eficiente atención a los diferentes grupos sociales que requieren de una atención especializada que cumpla las expectativas de cambio y de transformación en los diferentes colectivos. Agradezco de antemano el que estén apoyando esta iniciativa, a mis compañeros que desde el momento de la propuesta pues comentaron que estaban de acuerdo con esto. Creo que definitivamente marcará un antes y un después y eficientará los trabajos en cada una de las comisiones cuando ya esto sea una realidad. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la diputada Juana Natalí Tiscareño Lara. Bueno, pues muy buenos días. Con la venia de nuestro presidente del Congreso, el diputado Salvador, así como la presidenta de la comisión, Marisol Contreras, y de todos mis compañeros diputados que se encuentran aquí presentes. Quiero comentar de igual manera que yo me sumo a esta propuesta, a esta iniciativa presentada por nuestra compañera diputada Jessica Torres Fregoso, debido a que sí era sumamente importante que esta comisión de lo que viene siendo gestoría social y grupos vulnerables quedara independizado del tema de asuntos migratorios, puesto que ambos temas en particular tienen que tener su propia comisión debido al impacto que cada una genera. Me queda claro que nuestra compañera Jessica presidirá esta comisión de gestoría social y de grupos vulnerables, dándole el impacto que requiere, porque sabemos de la importancia que tenemos de inclusión en estos momentos, en esta 34ª legislatura, y será un honor poder transitar con usted, diputada, y trabajar de su mano de igual manera. Por primera vez tenemos un representante de los diputados migrantes, y si bien es cierto, las federaciones nayaritas fue una de las exigencias que nos decían esta vez que estuvimos dentro de la Feria Nayarit, en especial la FENINE nos hablaba de que querían tener su propio diputado que llevara y atendiera los asuntos de la migración. Es un gusto en esta ocasión que nuestro compañero que así fue electo para asuntos migratorios, hoy va a poder presidir esta comisión. Cuenten con mi voto, lo voy anticipando, y pues muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Agotado el registro de oral. Perdón. Adelante, diputada. Yo seré breve nada más para ratificar el dicho de la diputada Natalie Tiscareño en relación a la gran necesidad que han mostrado los migrantes nayaritas que se encuentran en Estados Unidos particularmente. Ellos tienen una organización muy fuerte en Estados Unidos, tanto la Confederación de Nayaritas en el extranjero como la FENINE en particular, que es la que está más organizada. Entonces, el que se abra la comisión en particular de asuntos migratorios, creo que sin duda le dará mayor atención y colaboración a todo lo que ellos realizan. Es necesario resaltar que los nayaritas que se encuentran fuera de nuestra frontera no olvidan sus raíces, tienen su corazón con nosotros, que siempre están pugnando por el desarrollo de sus comunidades y de sus pueblos, que se organizan de tal manera que hacen
actividades en el extranjero y mandan economías para que su pueblo pueda tener un poco más de justicia social. Por tanto, el que este Congreso dictamine la posibilidad de tener una nueva comisión en donde ellos puedan tener mayor atención y sean más precisos y eficaces los temas que ellos tengan, segura estoy que va a abonar a que más cosas se realicen en favor de nuestras comunidades y que sigamos manteniendo ese vínculo con nuestros connacionales que se encuentran allende de nuestra frontera. Entonces, felicitar esta iniciativa y por otro lado, los asuntos vulnerables siempre son lo que adolece a nuestro Estado, ¿no? Por tanto, el separar estas comisiones sin duda fortalecerá a que cada una de ellas se especialice y se le brinde una mayor atención, que podamos darle los acompañamientos y los trámites necesarios para todos estos interesados, ¿no? Entonces, enhorabuena, adelanto mi voto a favor de esta comisión. Es cuanto. Tiene el uso de la voz la diputada Georgina Guadalupe López Arias. Muchas gracias, muy buenos días, compañeros y compañeras diputadas. Un gusto saludarlos la mañana del día de hoy y saludo con mucho respeto a nuestro presidente de este honorable Congreso, diputado Salvador Castañeda, de la misma manera a la diputada Marisol Contreras Pérez, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a nuestro estimado amigo Ricardo Parra Tiznado, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. El motivo de sumarme a estas consideraciones, como ya anteriormente lo expusieron atinadamente mis compañeras y compañero diputado, es abonar al tema del desarrollo de los grupos migrantes para el estado de Nayarit, en donde nos ha quedado claro y hemos tenido un precedente importante de que no solo son las remesas, sino también es la participación político-electoral que hoy en Nayarit debe de darse a través de los grupos de migrantes radicados, obviamente en el extranjero. Esa posibilidad que desde el grupo parlamentario del Partido Verde hoy que tenemos a nuestro primer diputado migrante, pues nos sentimos muy orgullosos, muy honrados, diputado Flavio Fonseca Robles, de que en tu persona se vea reflejado ese espíritu del migrante visto desde el área legislativa. Hoy tienes tú en tus manos la posibilidad de dejar un precedente, de marcar historia y sobre todo de representar dignamente, como seguramente lo vas a hacer, al grupo migrante de todo el territorio americano, porque tú perteneces a varias asociaciones, destacamos aquí ya algunas que las mencionaron, pero hay algunas otras que seguramente por tu conducto se irán sumando y que también tendremos el honor de compartir, de convivir con ellos y de ponernos a trabajar en políticas públicas que le permitan a los migrantes nayaritas radicados en el extranjero tener a salvo sus derechos político-electorales de la mano de una persona como tú, que lo has vivido en otro territorio y que hoy estás aquí representándolos dignamente. Así que, pues, de parte de tus compañeros de bancada del Partido Verde, te extendemos nuestra confianza y sobre todo nuestro apoyo para que en los trabajos venideros pues puedan sentirse con esa presencia y esa representación. Y por último, pero no menos importante, nos sentimos también muy orgullosos y muy comprometidos con el trabajo que nuestra compañera Jessica Avilene Torres desempeñará como presidenta de la Comisión de Gestoría Social y Grupos Vulnerables. Creo que al tener también en esta legislatura, que ya se está marcando como histórica, compañeras y compañeros, una persona que seguramente encabezará estos trabajos y que, diputada Jessica, estamos convencidos y seguros que de tu mano la sensibilidad con la que se deben de tocar los temas de los grupos vulnerables y de la gestoría social tendrá otro toque, seguramente nos sensibilizarás aún más a todos y cada uno de nosotros y estaremos sumándonos a esta comisión, si así tú nos lo permites, a trabajar de tu mano, a acompañarte en esta comisión y pues de nuestra parte el grupo del Partido Verde, tu servidora Georgina López Arias, pues estaré coadyuvando en los trabajos que ustedes hagan, diputada Jessica. Por último, agradecerles el favor de su atención y es cuanto. Muchas gracias.
Tiene el uso de la voz el diputado Ricardo Parra Tiznado. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta, Presidente del Congreso, compañeros diputados. Bueno, hablar de la separación de estas comisiones, la verdad es un tema que hay que felicitar a la diputada Jessica por esta iniciativa, porque realmente se busca muchísimo lo que han dicho los ciudadanos que radican en el extranjero, pero también a aquellos grupos vulnerables. Cuando hablamos de esto, pues sí, es un momento histórico para nuestro compañero Flavio, que viene en representación de aquellos ciudadanos que tuvieron que emigrar por muchísimas circunstancias, ¿no? Pero que sobre todo al estar radicando también en el extranjero han aportado muchísimo al estado de Nayarit. Y podemos decirlo también, el número de personas que radican en el extranjero pues es muy similar a los que vivimos ahora en Nayarit, que tuvieron que en las épocas de los 70, 60 tener que emigrar hacia otros países. Pero también hay que hablar de todas las políticas necesarias que tenemos que hacer para apoyarlos y trabajar. No me queda duda que tendremos que trabajar programas para ellos, para poder apoyar, pero también en qué programas ellos nos puedan apoyar. Nosotros ya lo vivimos en diferentes circunstancias, como ellos siempre traen una voluntad, un cariño para poder ayudar a los nayaritas, y lo hemos visto cuando fue la pandemia, lo hemos visto cuando hemos vivido la inundación o el impacto del huracán. Ellos siempre aman a su estado, que es Nayarit. Entonces no me queda duda que ahí se tendrá que trabajar, pero también considerar que en esta comisión viene un tema muy interesante. No nada más son los que radican y van hacia el extranjero, también aquellas personas que tuvieron que emigrar por una situación de guerra, una situación de la violencia, que tuvieron que venir, ¿no? Que lo pudimos ver ayer, el día de ayer, una persona que pedía apoyo porque fue abandonada por su pareja, pero que realmente sentíamos que era de otro país. Yo he visto ciudadanos hondureños, guatemaltecos, o algunos que han estado huyendo de la violencia, y que bueno, tendremos que hacer esas políticas también para aquellas personas que transitan por el país y que sobre todo viven ese tema, ¿no? Aquí creo que como Congreso daremos una particular atención a esos grupos, y creo que sí, efectivamente, encabezado con grandes compañeros, que pudiera ser el compañero Flavio en la comisión, y igualmente la diputada Jessica, sé que harán un gran papel. De antemano, yo desde este momento, mi voto sería a favor de esta buena iniciativa. Gracias, es cuanto. Tiene el uso de la voz el diputado Jesús Armando Vélez Macías. Muchísimas gracias, Presidenta. Quiero felicitar a quienes presiden las Comisiones Unidas, en este caso la Comisión de Gobernación y de Prácticas Parlamentarias. Con el permiso de la presencia, saludo la presencia del presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo. Hoy inicia esta legislatura en su primer sesión de Comisiones Unidas con un momento histórico. Por tal suerte, yo felicito de verdad a la iniciadora, a la compañera diputada Jessica Abeline Torres Fregoso. Esta iniciativa recoge un sentimiento muy importante para los grupos vulnerables. Creo que, al igual que la comisión que preside un hermano diputado y amigo, a Flavio Fonseca, van a tener una responsabilidad muy alta. Quiero incluirme, ojalá, y estas comisiones, por lo sensible del tema, puedan ser muy nutridas, que no se limite la representación en estas comisiones, porque seguramente el plan de trabajo que se tiene que realizar para cumplir los objetivos de esta legislatura en la creación de estas comisiones, es necesario muchas voces, muchas ideas, muchos pensamientos. Creo yo que tiene que ser este plan de trabajo especialmente
de ambas comisiones nutrido de un gran foro, donde participen los grupos vulnerables. Un gran foro donde, no sé si presencial o en línea, pero donde participen los compañeros, hermanos que se encuentran radicando en los Estados Unidos. Creo que va a motivar también a nutrir las organizaciones que ya se tienen. Va a estimular, porque el sentimiento de los que radican en Estados Unidos y muchos de ellos que no pueden venir a su tierra, es diferente a lo que nosotros estamos pensando. Por eso su participación va a ser trascendente. Flavio, hermano, vas a vivir un momento histórico. Cuentas indiscutiblemente con lo que modestamente te podamos aportar, y de nueva cuenta felicito a la iniciadora. Enhorabuena por este momento y saludo de verdad emocionado la responsabilidad que hoy recae en todos ustedes. Muchísimas gracias. Si no hay más oradores, me permito hacer el uso de la palabra. Quiero felicitar a la diputada Jessica Vilene Torres Fregoso por presentar esta iniciativa y sumarme, al igual que mis compañeros y compañeras diputadas y diputados, para darle el acompañamiento en esta 34ª legislatura. Es muy importante que los trabajos que aquí se lleven a cabo, darles un seguimiento, porque hay gente que necesita el acompañamiento en lo particular de cada uno y de cada una de nosotras. Muchas gracias. Agotado el registro de oradores en lo general, esta presidencia somete a votación el dictamen con proyecto respectivo, por lo que le solicito manifestar el sentido de su voto mediante votación electrónica, solicitándole al área de tecnologías nos informe el resultado de la votación. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba en lo general por unanimidad de las y los presentes el dictamen de referencia. Esta presidencia abre el registro de oradores para la discusión en lo particular. En virtud de no existir oradores, se declara aprobado el dictamen con proyectos de decreto que tienen por objeto reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y el Reglamento para el Gobierno al interior del Congreso, y se cursa para su firma correspondiente.
Muchas gracias, diputadas y diputados, por su presencia. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura la reunión.